calculamos ahí esfuerzo, pero teniendo la estática por fuerza sobre área, ¿no? A ver si aclaramos ciertas cosas de estática, porque eso está como mal. Yo no sé cómo hicieron para sacar tan buena nota en estática, porque me dice el director de escuela que las notas de estática estuvieron muy, pero muy buenas. Y nadie perdió estática el semestre pasado. Entonces, ¿cómo hicieron? Si ahora viene un montón de preguntas que me muestran que la estática está mal. Para ayudarles un poco en eso, aclarar un poco ciertas cosas de estática, metí esta clase. Entonces, vamos a resolver un problema de armaduras, un problema de una máquina y un problema de marcos, tratando de aclarar eso. Como es prácticamente una clase extra metida ahí dentro de la programación, pues toca acelerar un poco en esta clase y en las otras para empatar, porque si no me va a quedar haciendo falta tiempo. 2 horas, ¿no? Entonces, toca, como son cosas que ya conocemos, vamos a ir aceleraditos. Bueno, tenemos esta armadura. Me dicen, barras y pasadores son de acero estructural A36. Ya vimos, ya vieron una materia que se llama materiales 2. Ya deben saber cómo se clasifican los materiales, los aceros. Ya deben saber que es un acero A36. ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, un acero A36 es un acero estructural. Estructural significa, lo vamos a utilizar para elementos de estructuras. Eso es una estructura. El A quiere decir estructural. Entonces, clasificación ASTM. El 36 significa que este material tiene 36 KSI de S sub Y. Fluencia. Eso es lo que significa, para poder hallar el permisible. Bueno, me dan la armadura y me piden el área mínima de las barras. Todas las barras van a tener la misma área. Y me van a pedir el diámetro mínimo de los pasadores. Todos los pasadores van a tener el mismo diámetro. Es lo que normalmente se hace en el diseño, sobre todo los pasadores. ¿Cómo solucionamos eso? Pues tengo que hallar las fuerzas en todas las barras y en todos los pasadores. Solucionar la armadura. Vieron en estática 2 métodos para solución de armaduras. Método de las secciones, lo utilizo cuando necesito hallar fuerzas en 1, 2 o máximo por ahí 3 barras. Método de las secciones. El otro, método de los nodos, lo utilizo cuando necesito hallar todo, barras y pasadores, como es en este caso. Bueno, ¿cómo solucionamos esto? Primero, solucione la geometría. Es decir, mire los ángulos de las barras de la armadura y hállelos. Aquí es uno solo, alfa. Este y este, todos son alfa. Entonces, fácil, pero hállelo primero, para que después del análisis de estática no tenga que parar ahí y venirse a la geometría. Pues, haga la geometría primero. Luego, haga el DCL de estructura completo. Como ya sabemos que lleva un DCL, los puntos, las dimensiones, las acciones y las reacciones, toda la información necesaria. La estática dice, coloque las reacciones como caiga, que eso no importa, la solución le dirá. Aquí la recomendación es, si puede, coloque las reacciones como deben ir. Si no puede predecirlo, ahí sí como caiga. Aquí puedo predecirlo. Entonces, miro, aquí en el apoyo C es una barra. Por lo tanto, la reacción tiene que llevar la dirección de la barra.
porque tiene que estar en equilibrio esta barra, que es una barra de dos fuerzas, y la fuerza tiene que ir así. Por lo tanto, la reacción aquí no puede haberse Y, no habría equilibrio, solamente RC o CX. Listo. Puedo predecir que va así, sí, porque pivoto la estructura en A, y estas cargas tienden a hacer que esto se rote así. Entonces, esta se opone a la rotación. Tiene que ir así. AX. Aquí sí AX porque aquí sí es todo, ¿no? Aquí porque la reacción tiene que ser en horizontal. Aquí no. Aquí hay AX y AY. AX. Puedo predecir que va así, sí, porque tiene que oponerse a esta porque no hay más en X. Listo. AY. ¿Puedo predecir que va subiendo? Sí, porque tiene que oponerse a estas que van bajando. ¿Por qué quiero atinarle? ¿Por qué quiero que las cosas sean como son de una vez? Para no bregar después con los signos. Porque si lo pongo como caiga, algunas me van a dar menos. Si no manejo ese signo después bien, me parandeo el problema. Entonces, en la medida que pueda, determine cómo van. Si es difícil predecirlo, ahí sí ni modo. Póngale como caiga, que el signo le dirá si sí o no. Y cuando le aparezca menos, entonces maneje bien eso en el resto del problema. Listo. Lo otro que quiero aclarar aquí. Diagrama de cuerpo libre es quite el apoyo. El resto. ¿Qué es el resto? Barras y pasadores. Yo no puedo quitar aquí el pasador porque desbarato la estructura. Quito el apoyo. Aquí está el pasador. Esto es el pasador. Estas reacciones son lo que el apoyo le hace al pasador. Las cargas en la estructura llegan a los pasadores, no llegan a las barras. Entonces, esta fuerza es sobre el pasador. Lo mismo esta RC es lo que este apoyo le hace al pasador de aquí. Bueno, aclarado eso, ponen las reacciones, 3 incógnitas, 3 ecuaciones, y halló las reacciones. ¿Qué me dio? Todo positivo. ¿Qué significa? Que le atiné, que así eran las reacciones, así van. Luego, vaya a desbaratar la armadura, método de los nodos, y hallar la fuerza sobre las barras. Antes de empezar eso, arme esta tabla en orden. Cada barra, la barra AB, primero lo de A, AB, AD, luego lo de B, BD, BE, luego lo de C, luego lo de D, etcétera. Va a colocar las fuerzas aquí y va a decir si es tensión o compresión. Así me tiene que presentar el informe, el previo, si acaso le sale una armadura. Esto le va a permitir manejar bien los signos. Esto. Entonces, haga la tablita y llénela. La vamos a llenar. Desbarato. Empiezo a analizar nodos. ¿Cuáles nodos primero? Los que tengan menos fuerzas. ¿Cuáles tienen menos fuerzas? Primero C, que tiene RC y la de esta barra. Luego, claro, C, Profe, sí. pero no sería RC en X y RC en Y. Ya aclaré por qué no. Se me despistó un poquitico y no... No, es que se me está poniendo lento el internet, entonces a veces se me va el audio. Ah, bueno. ¿Por qué no aquí? Repitamos, ¿por qué aquí no hay X y Y? Todo pasador se supone tiene X y Y. Porque esta fuerza, la respuesta a esta fuerza en C la da esta barra. Y esta barra es de dos fuerzas, una fuerza en C y una fuerza en D. Si esta barra es de dos fuerzas,
la fuerza sobre esta barra tiene que ser en esta dirección, X, CD. FCD lleva la dirección X. Luego esta no puede tener Y, porque esta no la tiene. Por eso aquí no va CY. En cambio aquí sí, porque aquí sí va de todo. La respuesta a esto la da estas dos barras. Y aquí sí hay componentes X y componente Y. A X y a Y entonces. Aquí la respuesta la da esta barra. Solo tiene componente en X. Luego esta no puede tener sino componente en X. Eso es. Ah, listo, profe. Gracias. Bueno, entonces, dije, empiece por los nodos que tienen menos cargas, menos barras. Sería esta, el C. Después, ¿cuál le sigue? A y E. Este es de 3 fuerzas, este pasador. Este pasador también es de 3 fuerzas. AB, AD y RA, ¿no? Aquí no son 2 fuerzas, es una. Lo que tengo aquí son las 2 componentes. Aquí la fuerza es RA, por eso digo que este es de 3 fuerzas y este también. Entonces haga pasador A y pasador E primero. Listo. Una recomendación es recomendación, no más. En el análisis de los nodos, las fuerzas, las barras desconocidas, póngalas atención, siempre. Y que el resultado le diga si va a tensión o no. Si le aparece un menos, es que es compresión. Entonces en la tabla va a colocar si es tensión o compresión. Eso le va a ayudar a manejar los signos a la hora del análisis en resistencia. Bueno, entonces listo, empezaríamos por C. Este nodo es trivial, ¿no? Si yo tengo RC a compresión que vale 16, pues CD va a compresión que vale 16. Sin embargo, voy a hacerlo pero en un problema ya previo del que sea, ahorres ese paso, ¿no? Este lo haría directamente. Pero para ser consistente con el método, vamos a hacerlo todo. Que dije, póngalo atención y que el signo le dé. Aquí ya sé que no me va a dar atención, me va a dar a compresión. Sin embargo, respetemos el método. Por eso hago DCL de C. Coloco RC, que ya sé cuánto vale, 16. Eso vuela el DCL libre, RC 16, ¿no? Siendo consistente con el método. FCD, tensión. Sé que no me va a dar así, ¿no? Pero nomás para ser consistente con el método y mirar cómo vamos a manejar lo de los signos. Fx igual a 0. Escriba la ecuación y luego sí reemplace. ¿Por qué escribimos la ecuación? Porque cuando vaya a reemplazar, puede reemplazar con un signo si lo hay. Bueno, entonces escriba la ecuación, haga los reemplazos, despeje. Me da FCD menos 16 kilonewtons. ¿Qué significa FCD menos 16? Pues que no era tensión, es 16 a compresión. Llene la tabla. CD 16, compresión. Cuando vayamos a hacer análisis de barras y pasadores, no vamos a mirar allá todo ese rollo, vamos a mirar la tabla. Listo, ya está ese. Entonces ahora haga análisis del pasador E o del pasador A, como el que quiera. Pasador E. ¿Qué fuerzas llegan a E? DE y BE. O mejor, BE y ED. Y 13. Colóquelas atención. Coloco atención. Suma. Dos incógnitas no más. Tiene solución. Suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y. ¿Cuál aplico primero? La que me dé una respuesta. Y. Porque aquí hay un dato, ¿no? Bueno, suma de fuerzas en Y. FBE seno alfa.
menos 3 igual a 0. Seno alfa, por eso dije, halle primero eso. Si no, aquí tengo que, me hace falta seno alfa. Devuelva hacia la geometría, calcule alfa. No, ya lo tenía. Y entonces simplemente reemplaza aquí el seno. Y ya da FBE 5 kilonewtons tensión. Perdón, 5 kilonewtons positivo. ¿Qué quiere decir? Que va así. Eso es tensión. Viene la tabla. B5 tensión. Luego, suma de fuerzas en X igual a 0. Entonces, voy a poner que así positivo hacia la izquierda, porque ambas van para la izquierda. FDE más FBE coseno alfa, que ya lo tengo, igual a 0. Escribo las ecuaciones, reemplazo valores. Aquí viene 5 positivo, reemplazo 5 positivo. Despejo FDE menos 4. ¿Qué quiere decir menos 4? Al contrario de esto, estaba en tensión, entonces 4 compresión. Viene la tabla de E, 4 compresión. Listo, ya está ese nodo. El otro, ¿qué barras van? AB y FAD. Póngalas en tensión. Suma de fuerzas en Y, para arriba positivo. AY menos FAD seno alfa igual a 0. Despeje. FAD más 15. ¿Qué es más 15? Tensión. AD. Viene la tabla. AD. 15. Tensión. Suma de fuerzas en X igual a 0. Queda hacia la derecha positivo. FAB más FAD coseno alfa menos 16 igual a 0. Reemplace valores. FAD más 15 coseno alfa, que es 0,8. Despeje. FAB 4 kilonewtons positivo. ¿Qué es positivo? Tensión. Viene la tabla. AB 4, tensión. Ya tiene los dos, estos nodos. Faltan estos dos. Entonces, ¿cuál pongo primero? El que tenga menos barras, este. El B. Llega a B, BE y DE. Entonces, el DCL del nodo B. Lo conocido, póngalo como veiga la tabla. Lo desconocido, entonces póngalo atención. De estas, ¿qué es conocido? Aquí, AB es conocido. ¿Qué dice la tabla? AB, 4 tensión. Entonces, AB, 4 tensión. ¿Qué más es conocido? BE. Les va a colocar BE. Mire la tabla. BE, 5, tensión. 5, tensión. Incógnitas, BD. Entonces, suma de fuerzas en Y. Aquí lo puse atención. Ya tengo esto en las direcciones correctas sacadas de la tabla. Entonces, haga suma de fuerzas en Y. ¿Qué le da? Menos 9. ¿Qué quiere decir? Que era para arriba. Compresión. Entonces, BD, 9, compresión. BD, 9, compresión. Ya está lleno. Ya tengo todo. La estática tiene la ventaja de que le permite saber si está bien o no. El último nodo, el que no se ha hecho, ya todo es conocido, es el nodo de comprobación, el nodo D. Si tiene tiempo o si duda, compruebe.
va a analizar el nodo D. ¿Cuáles barras llegan? CD, AD, DE y BD. Todas conocidas. Saca esos valores de la tabla. Los coloca como diga la tabla. Por ejemplo, BD. BD dice 9 compresión, 9 compresión. ED. ED dice 4 compresión, 4 compresión. De acuerdo con la tabla pone como va. Y comprueba. Suma de fuerzas en X igual a 0. Si hacemos la operación nos va a dar igual a 0. Suma de fuerzas en Y igual a 0. También va a dar 0. Quiere decir que la estática está bien. Entonces, terminada la estática, pase a análisis de esfuerzos, barras y pasadores. Primero, las barras. Entonces, ¿qué necesito para las barras? Primero, saber cuál es la barra crítica. Segundo, determinar el esfuerzo permisible del material de las barras. ¿Qué dice aquí? Acero estructural A36 para un factor de seguridad de 2 y las fuerzas están dadas en kilonewtons. Esto es KSI, sistema inglés. Kilonewton, sistema internacional. Hay el permisible y páselo a pascales. Entonces, ese es su Y, 36, factor de seguridad 2. Esfuerzo permisible, ese es su Y sobre N, 18.000 PSI. Por allá en la clase 2 o 3, no me acuerdo en cuál, está esta tablita de factores de conversión de PSI a pascales. Pues tengo PSI, multiplique los PSI por 6.912 y le va a dar pascales. Multiplique los 18.000 PSI por 6.912. Le va a dar 124.4 por 10 a la 6. Eso es megapascales. Ese es el sigma permisible. Busque la barra crítica para hacer sigma crítico menor o igual al sigma permisible. Es la ecuación de control. Entonces, ¿cuál es la barra crítica? La masa esforzada. ¿De qué depende? De la fuerza y el área. Pero el problema dice, en esta estructura todas las áreas van a ser iguales. Así que lo crítico depende nomás de la fuerza, ya que las áreas son iguales. Entonces decimos, bueno, barra crítica, la más esforzada. Pero como las áreas son iguales, coincide con la más cargada. Así que vaya a la tabla y busque la barra más cargada. ¿Cuál es? La de 16. Entonces diga, barra crítica CD. Barra crítica CD. La carga de esa barra, 16.000 newtons. Como es una barra de dos fuerzas, la fuerza interna y esta son iguales, porque es de dos fuerzas. Esfuerzo crítico, 16.000 sobre área, menor o igual al permisible. Y despeje el área mínima, que es lo que le preguntan. Entonces, este es el área mínima. Normalice eso, esa área, a un perfil ya fabricado y ponga ese. Entonces, este es el mínimo para escoger el perfil, ¿no? Obviamente el perfil que me venden no tiene esta misma área. Tengo que escoger por encima el que más se parezca, el perfil que voy a utilizar. Bueno, eso ya es cuando estemos diseñando la estructura. Aquí lo que me importa por ahora es el área mínima. Listo. Ahora, pasadores. ¿Qué me dice el problema de los pasadores? Que todos los pasadores van a tener el mismo diámetro. Pues, ¿cuál es el pasador crítico? El que más carga tenga. Mirando. Entonces, mirando la tabla. Las cargas más altas son 16
y 15. Ese 16 llega al pasador C y llega al pasador D. Ese 15 llega al pasador A y llega al pasador D. Además, el pasador A tiene las reacciones. Y en las reacciones está RA. Y RA es 16 y 9. Luego RA es grande. Así que pasador crítico puede ser C, puede ser A y puede ser D, que son los que más carga tienen. Ahora, el pasador C es un apoyo. Y en los apoyos, cuando llega una sola fuerza, yo puedo decidir, fíjese, aquí llega una sola barra, CD. En ese apoyo que llega una sola barra, yo puedo decidir cómo voy a hacer el montaje. Tengo aquí la pared. Ahí voy a soldar una placa o a empotrar una placa si esa pared es de acero, si es una placa. Entonces pongo aquí una plaquita, le abro un hueco. Esa plaquita es el apoyo. Es el apoyo C. Y ahí voy a montar la barra CD y la puedo montar así. Esta tiene un hueco y aquí coloco un pasador. Ese sería el montaje. ¿Qué digo? Ah, esto es un montaje de corte simple. Entonces, la fuerza es 16, que es la fuerza de aquí, ¿no? Y el esfuerzo 16 sobre área. La fuerza de corte aquí, el B, es 16. Pero ahora digo, ¿y no será que me conviene más, en vez de una sola plaquita, poner dos? Y entonces digo que esto me está trabajando a doble corte. Y si está trabajando el doble corte, el B ya no es 16, es 8. Y el esfuerzo será 8 sobre A. ¿Qué logro con eso? Que entonces C no es el pasador crítico. Entonces, es un mal diseño si un apoyo de dos fuerzas me queda como crítico, el pasador ahí. ¿Por qué es un mal diseño? Porque yo puedo decidir esto, mejor ponerlo a doble corte, y entonces el pasador la va a llevar suave, porque la carga se divide en dos, porque tiene dos áreas de corte. Entonces digo, bueno, aquí diría yo, ya en el análisis de esfuerzos en los pasadores, pasador C, trabajando a doble corte y ya no me preocupo por él. Ese no va a ser el crítico ya. Me queda pasador A y pasador D, que es a donde llegaban las fuerzas de 16 y 15. Y además en A llega RA, que es 16 cuadrados más 9 cuadrados raíz, que es la más grande. Entonces tengo que analizar pasador A y pasador D. Vamos con el pasador A. ¿Qué tiene? Ese pasador tiene RA, que es 16 cuadrados más 9 cuadrados raíz. Aquí ya no me importan componentes, lo que importa es la fuerza. RA, 16 y 9. 16 cuadrados y 9 cuadrados raíz. Eso es RA. Y tiene estas otras dos, AB y CD. Entonces, digo, esto es un pasador de tres fuerzas.
en el video y en lo que les envié en el PDF, enseña cómo tratar los pasadores de 2 fuerzas, de 3 fuerzas. ¿Qué dice allá eso? Que ese pasador se va a ir por un extremo, siempre. La sección crítica es un extremo. ¿Cuál? El extremo más cargado. Que si es así, entonces no conviene que la fuerza más grande esté en un extremo. Que la fuerza más grande de las 3 la coloque en el centro. La fuerza más grande es RA. 16 cuadrado más 9 cuadrado es 1836. ¿Por qué la coloco en el centro? Porque esta jamás va a producir la falla, porque tendría que cortar por aquí, y eso no va a suceder porque va a fallar aquí primero. ¿Por qué no va a suceder? Porque si corta por acá y por acá, sería doble corte. Ya eso me parte en 2 la fuerza. En cambio aquí me queda una fuerza grande y va a cortar por aquí. Entonces, pasador de 3 fuerzas rompe por el extremo más cargado y la carga mayor tiene que ir en la mitad. Aquí el extremo más cargado es esto. Hago el DC de este pedacito. 15 de acción, reacción interna B, 15. Entonces el esfuerzo máximo aquí va a ser fuerza, que es 15, sobre el área, menor o igual al tau permisible. Ya habíamos hallado el sigma permisible. Ya vimos una teoría de que en carga axial el tau máximo se produce a 45 grados de la sección transversal y que el tau ahí vale la mitad del sigma. Así que el tau crítico o el tau permisible es el sigma permisible sobre 2. Entonces, esfuerzo cortante aquí, fuerza 15.000 sobre el área, menor o igual al tau permisible. Como me piden el D mínimo lo logro cuando aquí se me vuelve un igual. Entonces pongo igual y despejo diámetro de aquí. Me da 17.5 por 10 a la menos 3 metros. Esos son, estandarizando, 18 milímetros. Entonces, 18 milímetros para el pasador A. Vamos al pasador D. Ese pasador ahora es de 4 fuerzas. Ya no es de 3. Llegan estas. Pues, ¿qué explicaba ya en el video y en el PDF? Estos pasadores o fallan por el extremo más cargado o fallan por aquí, por el centro. ¿Qué se recomienda? La fuerza más grande no la vaya a poner en los extremos. Mándela adentro. Tengo que cuidar el extremo y el centro. Una de las dos va a ser la sección crítica. Entonces, acompañando a la mayor, al lado, va a colocar la barra que más anule a la mayor, al 16. Este 16 viene así. Este 16 trata de ser anulado por 4 o trata de ser anulado por 15. Una de las dos va a disminuir más la influencia del 16. ¿Cuál? La que tenga mayor componente X. Este es 4. Este es 15 coseno alfa. Pues 15 coseno alfa es más grande que 4. Entonces se la pongo de vecina, tratando que en el centro no me quede una carga tan cortante, tan grande. Entonces puse de vecina la carga que más la anula, el 15. Y ahora sí digo, bueno, se va a ir por aquí, entonces el cortante es 15.000. Si el B es 15.000, entonces me queda como este. Y el diámetro será 18. Se va a tratar de ir por el centro. Hallo las dos componentes aquí.
en el centro. Entonces, haría diagrama de cuerpo libre de este pedazo. Va a haber una componente vertical que será 15 seno alfa. Seno alfa era 0,6. Entonces me queda aquí una componente vertical de 9000. Componente horizontal, 16.000 menos 15.000 coseno alfa. Coseno alfa es 0,8, me queda 12.000. Entonces 16.000 menos 12.000 es 4.000. Las dos componentes del cortante, 4.000 para allá y ¿cuánto fue? 9.000 para abajo. El cortante total, 4.000 al cuadrado menos 9.000 al cuadrado. Eso es menor que 15.000. Quiere decir que este pasador no falla aquí. En este pasador, en este problema específico, no. Otros problemas fallarán aquí. Este, como el B total aquí es menor que 15.000, va a fallar por aquí. Así que el esfuerzo es 15.000 sobre el área. Lo mismo que aquí. ¿Qué decimos? Que este pasador también es crítico entonces. Pasadores críticos D y A. Diámetro 18 milímetros. Aquí está lo que decía. Para que el pasador crítico no quede C, que es el apoyo, lo pongo a trabajar a doble corte. Fíjense que si fuera corte sencillo, este sería el crítico. ¿Por qué? Porque si es corte sencillo, la carga aquí es 16 y el esfuerzo sería 16 sobre A, más grande que este y más grande que este. Entonces sería el crítico C, un mal diseño. Porque aquí, como dije, yo tengo la posibilidad de hacer este montaje. Con eso, ya C no va a ser crítico, porque me quedaría 8.000 sobre área. Entonces, así analizamos pasadores de 3 fuerzas y de 4 fuerzas. Así hacemos la estática de la armadura. Fíjense en algo que me faltó recalcar. Esta AX y AY es sobre el pasador. Porque cuando desbarato, quito el apoyo, no puedo quitar el pasador. Esta fuerza AX y AY llega al pasador en el apoyo. Cuando voy a hacer el DCL del pasador A, coloco estas fuerzas tal como están. Así, no son acción y reacción. ¿Por qué? Porque este puntico es el pasador. Y aquí en el pasador, este puntico también es el pasador. Entonces, aquí es el pasador A. Y aquí también es el pasador A. AX actúa sobre el pasador, AY actúa sobre el pasador. Esto es el pasador A. Entonces, AX y AY actúan sobre el pasador, tal como están aquí, porque aquí es pasador y aquí también. No le cambio, no le puedo cambiar el sentido. No son acción y reacción, son acción. Acción sobre A y aquí también acción sobre el pasador A. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo pasa aquí con C. RC, ¿sobre quién actúa? Sobre el pasador. Este es el pasador C. En el DCL general no puedo quitar los pasadores. Entonces aquí hice diagrama de cuerpo libre del pasador C. La acción tal como está, RC. Y la barra. Faltaba aclarar eso. Bueno. No alcanzamos, pero entonces en la próxima clase, hoy es jueves, el martes, hacemos esta máquina paso a paso
todo su análisis de estática y de esfuerzos. Y este marco, todo su análisis para análisis estático, y con eso poder hacer análisis de esfuerzos y de formaciones. Eso lo toca hacerlo, pasar por la estática rapidito, aclarando lo que hay que aclarar, como acabamos de hacer. Porque entonces ya llevo atrasado clase y media, ¿no? Ya que esta clase es esta. Pero bueno, lo importante es que nos quede claro el manejo de la estática y el traslado de esa estática al análisis de esfuerzos y de formaciones. ¿Listo? Por hoy vamos así. Sigan trabajando los talleres de estática y resistencia. Y nos vemos el martes. Listo, profe, gracias. Bueno, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Va luego. ganando bien. Muchas gracias. Gracias, profe.